¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto Freddy Santos Coy. Vamos a platicar sobre asuntos relativos a indicadores nacionales e internacionales, sobre cómo apunta la economía nacional y también la internacional. Bienvenidos a este programa. Comenzamos. Economía de Frente. Ha habido una cantidad importante de indicadores recientes. Ernesto, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, Eduardo, ¿qué tal, amigos? Bueno, yo no sé por dónde quisieras entrarle. Quizás por las buenas noticias en México. Usted era primero por las de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Quieres estar? ¿No? Pero la gente nos va a cambiar porque dice que no le interesa Estados Unidos. ¿Cómo los los Estados colgados Unidos? Completamente de Mr. Biden. Bueno, gracias. Nos ¿No? ha salido bueno el presidente Biden, ¿no? Sí, muy bueno. Nos ha salido bueno el presidente. Hasta Y hay ahora. buenas noticias, pero hay buenas y no tan buenas. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, sí, la semana pasada tuvimos algunos indicadores en la economía de Estados Unidos donde se ve que la fuerza de recuperación que traía, por ejemplo, en marzo, que fue asombrosa, pues como que se está disminuyendo, se está enfriando un poco. Pero eso, en lugar de ser malas noticias, pues más bien son buenas noticias, porque implicarían que el riesgo de un sobrecalentamiento de la economía norteamericana pues es un poco menor o da para más esta recuperación, ¿no? Da para más plazo. Y eso para la economía de México es buenísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué indicadores nos dan estas señales? El dato más importante de cada mes es la cantidad de puestos de trabajo que genera la economía de Estados Unidos cada mes, ¿no? Bueno, pues en el mes de abril, que acaba de terminar, se generaron 266,000 nuevas plazas. Eso en cualquier... Eso es poco. En cualquier país es una maravilla. Aquí resultó en cualquier otra época sería también. Decepcionante, ¿no? Así es, porque en el mes de marzo se crearon 770,000. Entonces no llega ni a la mitad de lo que se creó. ¿Por qué? El mes previo. ¿Por? Es simplemente un ritmo menor de creación de puestos de trabajo. Sigue siendo muy fuerte. Con esto la tasa de desempleo, que estaba en 6%, subió tantito, 6.1%. Pero esto nos indica que no hay una economía desbocada, ¿no? que pudiera generar de repente presiones inflacionarias. Esta tasa de desempleo al 6.1 simplemente nos está diciendo estás lejos del pleno empleo. Hace año y medio, por ejemplo, se tenía una tasa de desempleo por debajo del 4%. Ahí sí estábamos en la tasa más baja de la historia, que no se había visto desde el año 69. ¿No? Vale la pena comentar que al público que ya se considera pleno empleo, ¿no? Debajo del 4. Tasas abajo del 4, sí. En cambio, al 6, quiere decir que todavía no estás en pleno empleo. También la capacidad utilizada de las empresas anda por ahí del 70%. Entonces todavía tienen mucha capacidad instalada ociosa. Y eso quiere decir que si sigue incrementándose la demanda, pues hay cómo incrementar la producción sin que se genere una presión inflacionaria importante. Y entonces esto a su vez hace que aquel pronunciamiento del señor Jerome Powell, presidente del Banco de la Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos, de que van a mantener el objetivo de la tasa de fondos federales, que es la tasa a un día, la base de las tasas en todo el mundo, así como está, la van a mantener por mucho tiempo más, que dicen que por ahí del 23 o hasta el 24. Eso está por ver. Hace más probable que sí se dé. Así estábamos. Y de repente a unos cuantos días esta semana vuelven a surgir temores de que no, que la inflación sí se va a desbocar. Y hay que recordarle a nuestro amable teleauditorio que la inflación en Estados Unidos está al 2.6 últimos 12 meses, y esa inflación está por arriba del máximo tolerable para la Reserva Federal, que es 2%. Pero a su vez ellos también han dicho que van a mantener la tasa, aunque la inflación esté por arriba del 2% por mucho tiempo. Otros indicadores que también nos dicen que hay cierta desaceleración, pero sigue siendo una economía muy vigorosa, son los indicadores de gerentes de compra.
El indicador que corresponde a manufactura bajó de 64 unidades a 60. 60 unidades es fuertísimo de todos modos, pero baja 4 puntos de un mes a otro, y esto tiene sobre todo mucho que ver no con una menor demanda, sino más bien con el problema que se tiene sobre todo en la industria automotriz, en la industria de celulares, donde no hay suficientes microprocesadores, hay una escasez de los mismos, hay escasez también en acero, en aluminio, en otros insumos, en otros componentes que han frenado la producción manufacturera a nivel mundial. Sí. Otro, el indicador de cadenas de compra de servicios, refleja el mercado interno de la Unión Americana. También bajó de 63 a 62 unidades, pero 62 unidades sigue siendo muy fuerte. Entonces son buenas noticias al final de cuentas. Un dato que sí salió generando o reflejando un crecimiento fuertísimo de la demanda agregada en Estados Unidos es el déficit comercial, que presentó un déficit récord de 74,000 millones de dólares en un solo mes. Crecen las exportaciones y las importaciones a un ritmo similar, alrededor del 6% anual, y se genera este déficit altísimo que te está dando todavía señales de una economía muy vigorosa. Yo te diría, estos son los datos más importantes de la economía de los Estados Unidos. Ya te dejé, te extendiste una cantidad importante de indicadores. ¿Eso es bueno o malo para nosotros? El resumen es bueno para nosotros. La economía americana, de la que dependemos totalmente, es el único motor prendido en nuestra economía, sí. El sector externo, está creciendo muy vigorosamente, pero ese vigor tiende a disminuir, afortunadamente, lo cual pues hace que sea menos probable el sobrecalentamiento de la economía norteamericana. Que ese es un temor que había surgido en Estados Unidos, de que podría estar reactivándose demasiado rápido y que eso generaría algunas distorsiones en la economía, entre ellos el asunto de la inflación, que ya de por sí está alta, podría seguir incrementando. Entonces, por lo pronto, se atenúan esos temores. Si te parece bien, vamos a una pausa y vamos con lo que concierne a nuestro país específicamente. Después de una pausa regresamos, estamos aquí, Economía de Frente. Economía de Frente. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Economía de Frente. Continuamos. Bueno, a ver, voy a entrar en una parte. Voy a entrar en una parte política para descartarla rápido. Este asunto de la inconformidad del presidente hacia dos figuras, candidatos o candidaturas hacia el gobierno de Nuevo León, pudiera generar un problema económico, pudiera tener un reflejo en la cuestión económica, Ernesto. ¿Hablas de la persecución de la fiscalía sobre estos candidatos? Sobre supuestas anomalías de dos candidatos, uno que se le acusa de estar manejando tarjetas como promoción política y el otro rosas, supuestamente lavado de dinero, ¿no? Ajá. Me parece que es una especie de venganza política a las obstrucciones de candidaturas de Morena que hizo el INE, ¿no? Me parece que es como que la revancha. Sí, pues ahora yo les voy con esto. Ahora, ¿eso se puede reflejar en cuestiones económicas? Claro que sí. Sí. Un estadista debiera de hacerse totalmente a un lado del proceso electoral. Y aquí pues seguimos viendo el discurso en las mañaneras, pues totalmente favoreciendo a su partido, ¿no? Al proceso electoral, y pues incluso tachando
de complot y de obstrucción de la democracia, a lo que está haciendo, descalificando a las instituciones electorales, es otra rayita más al tigre o a la cebra que enrarece el clima de confianza para este país. Y eso se deriva en clima de confianza. Ahora, hay otro asunto que tiene que ver con inversiones paradas. El CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, habla en esta semana, el transcurso de la semana que transcurre, en donde se está grabando este programa, que hay parados algo así como 35 mil millones de dólares de 120 proyectos de infraestructura, 128 proyectos de infraestructura en el terreno energético, ¿no? Fundamentalmente. Sí, pues digamos que también las iniciativas de ley que lanzó el presidente, que ya fueron aprobadas por el Congreso, señala el Consejo Coordinador Empresarial, pues simplemente implican que hay tal cantidad de proyectos, 128 proyectos, pero son proyectos de gran envergadura, grandotes, que en su conjunto suman inversiones por 35 mil millones de dólares. Es más de lo que el país ha recibido regularmente en cuanto a inversión extranjera directa, ¿no? Anualmente. En un año, así es. Bueno, pues estos proyectos están totalmente parados, con la incertidumbre. Las instituciones, afortunadamente, las que nos quedan, siguen funcionando y, pues, por lo pronto los jueces le han dado la razón a los que han demandado el amparo para proteger sus derechos constitucionales, porque este tipo de leyes o de decisiones pues, les han afectado, ¿no? Aquí lo increíble es que quienes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución son los primeros que lanzan estas iniciativas que a todas luces ya se les dijo oficialmente por parte del Poder Judicial son inconstitucionales, y aún así de todos modos lanzaron las iniciativas de ley, y el Congreso, que también se supone que está para cuidar las leyes y sobre todo la Carta Magna, las aprueba. Sí, bueno. Por la mayoría del partido del poder. Y esto sí, porque esos 35,000 están en espera, pero no van a esperar todo el tiempo que se les pegue la gana. O sea, es decir, estos proyectos, si en un tiempo razonable esto no pinta bien o no pinta en componerse, se van. Esos recursos se van del país. Definitivamente. Un país que ofrezca mayor certidumbre, que no esté cambiando las reglas del juego a medio partido, pues es un destino más favorable para las decisiones de inversión. Y eso es lo más grave de lo que está pasando, y eso, ahora, que se está violentando el Estado de Derecho. Sí. Eso indudablemente sí pega, ¿no? Vaya que sí. Eso hace que la inversión se retraiga, que quizás por base de comparación veamos como en febrero ya un incremento de la inversión en relación al año pasado, pero pues en realidad el nivel de inversión que tenemos en relación al tamaño de la economía ha bajado sustancialmente, y eso implica, digamos, que el principal motor que debería de tener nuestra economía pues es un motor que va en reversa, simplemente, ¿no? El motor externo, el de Biden, va creciendo. Va muy fuerte. Comentamos, pero el motor interno más importante, que es la inversión, el gasto de inversión, ese va en reversa. Bien, también tendremos que ver lo que se refiere a los indicadores nacionales, si me lo permites, para no romper el bloque. Vamos a una pausa y regresamos ya con los indicadores nacionales. ¿Qué es lo que nos dicen esos indicadores nacionales que estuvimos recibiendo en los pasados días? Continuamos aquí en Economía de Frente después de una pausa. Economía de Frente. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx.
Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Economía de frente. Continuamos. Bueno, y antes de hablar de fútbol, ¿no? Del Atlante, valdría la pena hablar de los indicadores, digo del Atlante porque el señor Ernesto Fares Santos Coy le va al Atlante, no porque yo le vaya al Atlante. Yo no le doy ¿Es Puma o...? No, fíjate, no, como no soy muy dado a las lides balompédicas, en todo caso sí me simpatiza el Guadalajara o el Cruz Azul, que nunca llega. Pero bueno, de los indicadores que se han dado recientemente de la economía mexicana, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, sí. A mí se me hace muy importante la inversión fija bruta. La inversión fija bruta, comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Es el motor más importante de cualquier economía. A febrero, pues destaca en los medios, ¿no? Está subiendo 2.4% en relación a enero. Pero febrero contra febrero del año pasado es una contracción del 3.3%. 3.3. Esto habla de que hay ya 2 años o más de 2 años en que la inversión fija bruta en comparativas anuales viene con caída. Así es. El año pasado la caída fue de casi 20% del gasto de inversión. Pues bueno, pues estamos viendo que ya la caída cada vez va siendo menor, pero es que estás comparando contra un año donde la caída fue brutal y sigue siendo negativo, o sea, se está haciendo muy chiquita la inversión en relación al tamaño de la economía. No se está invirtiendo en el país. No se está invirtiendo, así es. ¿Y hasta qué punto afuera, eso, allá iba? O sea, lo que no se está invirtiendo aquí, ¿se está invirtiendo en otras economías? Sí. Sí, mucha gente está sacando su dinero, invirtiendo. No es alarmante, ¿no? Pero sí están prefiriendo proyectos de inversión afuera, inmobiliarios y otro tipo de negocios en lugar de invertir adentro. Esa es parte de la confianza, es un asunto que refleja confianza. Correcto. Otros indicadores que han salido, salió también recientemente la producción industrial de marzo, a tasas anuales, marzo contra marzo del año pasado, y aquí hago énfasis en que ya este es un mes en que en este año no hubo semáforos rojos, mientras que el año pasado, fue puro, en marzo, a finales del año pasado, se empezaron a implementar las medidas de confinamiento en casi toda la economía, ¿no? Entonces, con esa salvedad o con esta consideración, la producción industrial está creciendo 1.5% anual, pero veamos sus componentes, todos a la baja, menos la manufactura. La minería, donde está tanto la parte minera de metales metálicos y no metálicos, más producción de petróleo, esta está cayendo 2.1 anual. Electricidad, gas y agua, cayendo 3.1 anual. Construcción, la que genera más derrama económica, más puestos de trabajo, contracción 5.6% anual. Y la manufactura, que depende de Mr. Biden, 5.5% anual de crecimiento. Con estos números, 1.5% de crecimiento en la producción industrial en su conjunto, marzo contra marzo, sí es muy probable que la cifra del IGAE de todo el mes de marzo presente una caída muy cercana a cero y que todo el trimestre hayamos caído, primer trimestre contra primer trimestre del año pasado, poco menos del 3%, o sea, por ahí del 2.7, 2.9% es donde va a salir la cifra definitiva del PIB que vamos a conocer por ahí del 27, 28 de mayo. Qué barbaridad. Luego, o sea... me gustaría también comentarles, ¿no?, que
pues ya hicimos también un cálculo de lo que habíamos previsto en este mismo espacio tiempo atrás, de cómo podría venir la cifra del IGAE, la actividad económica, de abril. Y esto lo hacemos con nuestro indicador IBEM, repasando los datos, ¿no? Enero, ya son datos oficiales, la economía cayó 4.2. Febrero, a tasas anuales, ¿no? Febrero, 4%. Marzo, nuestra estimación es menos 0.6 anual. ¿Qué esperamos para abril? Por lo menos más 23% anual. O sea, la cifra de crecimiento más alta de la historia. Bueno, sí, porque la base de comparación es muy baja. Exacto. Por eso sale tan alto, porque en abril del año pasado estábamos confinados, fue el mes de confinamiento, estábamos encerrados, la economía paró, digámoslo así, y por esa razón en ese momento fue muy negativa y ahora es muy escandalosamente positiva. Así es. Esta cifra todavía la voy a tener que revisar al alza porque salió esta mañana el dato de ventas de la ANTAD para el mes de abril. ¿Y qué dice la ANTAD? La ANTAD dice que sus ventas bajo el mismo piso de ventas comparable, ¿no? Con las mismas tiendas contra el año pasado, comparando peras con peras, ¿no? Sí. Creció 46.2%. Le quita la inflación, es un crecimiento como del 40%. Sí. Bueno, esa cifra es como del doble de lo que nosotros habíamos estimado optimistamente, de un crecimiento de por ahí del 20% en las ventas de las cadenas comerciales. Entonces, esto va a hacer que la cifra se revise al alza. Entonces, no les extraña ver una cifra del IGAE de abril de entre el 25 al 30% anual, y que en la mañanera donde se dé a conocer esta cifra oportuna, que es por ahí del 19 de mayo, o sea, en la mañanera, que sería el 20, si es que es día hábil, sí, el presidente en su conferencia mañanera diga: estamos creciendo a la tasa más alta de la historia del mundo mundial. Sí. Es bueno advertirlo porque el presidente pues va a tratar de hacer lucir su gestión y se va a agarrar de cualquier indicador para que así él lo apunte. Bueno, sí, ¿no? Si la semana pasada se agarró de las remesas y las presumió, ¿no? Ahora tendría algo que presumir y nada más tome usted, no se vaya usted a enloquecer con los indicadores, con estos indicadores, pensando que México ya... Comparando abril de este año, sin semáforos rojos, con abril del año pasado, donde todo el país estaba prácticamente confinado. Entonces, por ejemplo, en la industria automotriz, se produjeron 260,000 automóviles este mes de abril. El año pasado, en abril, se produjeron 3,000, tan solo 3,000. Entonces, la tasa de crecimiento de la producción automotriz es del 7,132%. Las exportaciones, en lugar de 30,000, se exportaron 200 y tantas mil. Pues hay un crecimiento en las exportaciones de automóviles de 652% anual. En las ventas de automóviles domésticos, 139% de crecimiento. Entonces, así vemos en distintos sectores tasas de crecimiento extraordinariamente altas, como la que acabo de comentar de la ANTAD, 46%, quítale la inflación, 40% en términos reales de crecimiento en el comercio. Pues todo eso nos va a dar tasas muy altas de crecimiento en la cifra de abril. Bien. Pero esto es recuperación de adveras. No, la verdad es que tan solo estamos recuperando más o menos un tercio de lo que la economía se ha caído entre la pandemia y la entrada de este gobierno al país, que desde las elecciones y luego con la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, pues empezó a generar toda esta debacle en la confianza y en la inversión. Ernesto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Economía de Frente, como siempre. Encantado, y gracias también a nuestro amable teleauditorio por escucharnos. Muchas gracias. Nosotros hasta la próxima semana con más indicadores y más juicios y análisis de estos números. Gracias. Hasta la próxima semana.